Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a su canal Tepantrato TV, un esfuerzo de la Universidad Tepantrato. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora en Derecho Judith Cova Castillo, quien es licenciada en Derecho por la ENEP Acatlán de la UNAM, maestra en Derecho en Orientación Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Derecho Civil Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Maestra en Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Doctora en Derecho por la Universidad del Distrito Federal. Esto es algo más sobresaliente de los estudios que tiene la maestra, pero la maestra es una eminencia, tiene actividad académica, infinidad de diplomados, de cursos, de talleres. También la maestra, como decíamos, se ha desenvuelto en la academia porque da clases en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Obviamente también en la Facultad de Derecho en el nivel posgrado de la Universidad de Pancrato. Entonces, la maestra está compitiendo por la alcaldía Gustavo Amadero y Cuauhtémoc en el distrito 11 con el número 07 en la boleta de color rosa, y es candidata a magistrada en materia civil de tribunal colegiado en primer circuito del Poder Judicial Federal. Entonces le damos la bienvenida a la maestra, a la doctora, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, al contrario, les agradezco mucho que nos permitan acceder a su público. No, los agradecemos, somos nosotros, maestra. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la posesión y la propiedad en la Ciudad de México, así como la extinción de dominio. Maestra, sea bienvenida, como decíamos. Yo tengo unas dudas en cuanto a estos temas que son relevantes, son muy actuales, y con esto que está sucediendo aquí, en nuestra ciudad, en nuestro país, tengo una pregunta para usted. Maestra, desde el punto de vista del volumen de trabajo que ingresa a los juzgados, ¿cómo advierte usted la situación de la posesión de propiedad privada en la Ciudad de México? Es un súper tema, la verdad es un súper tema, porque es la actualidad, es lo que estamos viviendo. La realidad es que ante la situación económica, creo que son cuestiones que han ido aumentando en el volumen de trabajo de los juzgados civiles. Tenemos grandes problemas y disputas por la propiedad, y no solamente por la propiedad en sí, sino por la posesión de predios y casas, ¿sí? De lugares que aparentemente o están solos o están abandonados, y la gente se toma la libertad de meterse a lugares que no les corresponden. Entonces, ¿qué pasa cuando los propietarios o los poseedores con mejor derecho? Porque puede suceder que no nada más este tipo de reclamos sea para el propietario, sino también para los poseedores que tienen mejor derecho que cualquier poseedor que no tenga la calidad suficiente para competir aquí en la cuestión de la posesión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad? Que por razones de enfermedad, de salud, necesidad de trabajo, por muchas razones, las personas dejan un poco solas sus propiedades. Hemos tenido gran parte de acusaciones y de reclamos judiciales de que hay personas de la tercera edad que por su condición, ya sea de salud, de edad, de enfermedad, de incapacidad, tienen que dejar sus bienes un rato para que los cuiden sus hijos, para que los cuiden sus familiares, sus hermanos. Y resulta que pues después de que pasa su enfermedad y su cuidado, regresan a su casa y resulta que está ocupada. Tuvimos un caso de alguien muy nombrado en esta capital, que se llevó a su mamá a cuidarla porque simplemente necesitaba el cuidado directo y permanente las 24 horas. Sí. Y ya cuando se recupera la persona, regresa a su casa y no solo ya tenía nuevos habitantes, sino que le puso enfrente una escritura que había promovido un juicio
en donde la habían declarado propietaria. Entonces, evidentemente, cuando esto sucede en un lapso no mayor a 6 meses de que la persona estuvo en esta condición, cuando se dan cuenta, ven un juicio que efectivamente se llevó a una velocidad inédita, porque los juicios, por el nivel de trabajo que ya tienen los tribunales, no solo por asuntos de posesión y propiedad, sino que ya ven con juicios en juzgados civiles, se ven expresiones mercantiles también, claro. En algunos juzgados especializados en extinción de dominio también. Entonces es un volumen impresionante, más en esta época en que se están extinguiendo juzgados y los asuntos de un juzgado que se extingue pasan a los que se van quedando. Entonces obviamente tenemos un sinfín de asuntos que hay que ver. Entonces, ¿cómo es posible que en menos de 6 meses se llevaron un juicio en donde simularon una compraventa del año de 3, 5, 7 años atrás, de la fecha que aparentemente la persona se fue a recuperar? Entonces ya a través de los amparos, pues se logró echar atrás ese juicio y recuperar su propiedad. Pero ¿cuánto tiempo? Si lo tomamos a nivel de personas de edad mayor a 80, qué desesperación para ellos, porque si no tienen ni los recursos, ni tampoco ya la edad les alcanza para esperar un juicio tan largo. Y este asunto fue tan rápido que se lo llevaron en menos de 6 meses y en menos de 30 días estaba otorgada la escritura. La sentencia sale en junio, la escritura en julio, agosto. Entonces, ese tipo de cosas que pues es muy triste que los profesionales del derecho estén asesorando asuntos difíciles de esa naturaleza. Es cierto que el cliente les llega y les platica, pero creo que el sentido común y el conocimiento, la experiencia de un abogado lo debe llevar al más allá y de verdad ponerse la ética como escudo para tratar de evitar estas cosas, pero bueno, se siguen dando. Y no solamente, o sea, la posesión eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque no solamente es propio de extraños, sino que resulta que los familiares, pues aprovechando que la persona está anciana, está sin recursos o tuvo que dejar por razones diversas su casa, pues también llegan y se meten. Y al rato, como cualquier otro, pelean la propiedad porque ellos han estado cuidando y pagando los impuestos y los derechos, en fin. Entonces tenemos el despojo en un auge tremendo, y a pesar de que pues hay fiscalía especializada y porque hay muchas cosas, la realidad es que son procedimientos que siguen pues bastante grandes en los tribunales. Otras cuestiones en lugares de la periferia de la Ciudad de México, en delegaciones que todavía tienen la cuestión de terrenos de cultivo. Claro. Bueno, pues también se da, y de familiares, es más, de inmuebles que ni siquiera están inmatriculados. O sea, el tema es que no está regularizada la situación aún. Fíjense cuánto tiempo llevamos tratando de que la gente tenga su título. Pues no, hay lugares que aún no están matriculados en el registro público, o hay irregularidades también en el registro público. No digo yo que sean voluntarios, claro. Es una situación que se da por el abandono, a lo mejor, de que pues el dueño era mi abuelo y me lo dejó, y aquí me dejó su papelito sin documentar, y viene, lo hereda el papá, y también viene la edad y fallece, y así siguen, y tenemos asuntos de que vienen a pelear a 12, 3 generaciones esos inmuebles que ni siquiera están matriculados, y se presta, o sea, esta falta de matriculación de los bienes se presta para el despojo, para el uso indebido de la familiaridad, de los amigos, de irse metiendo a ese tipo de predios. Y después pues tenemos aquí las controversias muy fuertes. Y de la propiedad pues ni les puedo decir, o sea, gente que tiene bien regulares sus propiedades, pero que son también objeto de delito. Y no solamente digo de extraños, de propios. Entonces, la cuestión de la posesión a muchos niveles. Tenemos asuntos que vienen exclusivamente para recuperar la posesión, porque son poseedores a lo mejor en el grado que yo les comento, sí, que viene de un padre, de un abuelo, de un padre,
quizás hasta de la madre y hermanos. Y entonces cuando viene un extraño, dicen, pero es que no tienes escrituras. O sea, lo primero que la gente se atora con un problema de estos es que no tiene escrituras. Y se lo cuestiona el abogado y se lo cuestionan las autoridades inmediatas para levantar las actas a nivel penal. Entonces vienen acá a pelear un mejor derecho de posesión. Y entonces es ahí esos asuntos muy bonitos, la verdad, lo que es las acciones para recuperar posesión, para que no continúe la violencia que se pretende, porque hay gente que lo amenaza, que es amenazada por grupos delincuenciales, sí, de que nos vamos a meter, y entonces mantienen a estas personas. Luego gente humilde, pero que tiene extensión de tierra. Ahora imagínense si tiene usted 1,000 metros de propiedad, dice, no, qué barbaridad, tienes mucho, cuando puedes vivir en 90, ¿no? En 100, ¿sí? Entonces como que también ese abuso de grupos delincuenciales también se puede tratar de evitar a través de los famosos interdictos, de retener, de recuperar, ¿sí? Que son por actos violentos. Entonces, bueno, pues ese es más o menos los conflictos. Y tenemos también los otros del propietario que dice, te metiste, aquí está mi escritura, está registrada legalmente, es el propietario. Vienen las famosas reivindicaciones, ¿sí? Y bueno, pues lo mismo, son juicios ordinarios que todavía se rigen por nuestros códigos procesales locales y que todavía están en trámite, todavía es vigente tramitarlos en los juzgados civiles. Ese más o menos es un panorama, pero sí es un panorama difícil. Ustedes volteen para donde caminen y hay propiedades que vive gente adulta, y sí, parece ser que hay gente que nomás está viendo a ver por dónde, ¿no? Que son motivo de delito, incluso los han sacado a la calle y se quedan dentro de las propiedades. Entonces lo que llegan con nosotros, pues tratamos de darle velocidad, pero desafortunadamente pues a veces no es tan sencillo, porque no es un solo asunto. Yo no sé ahorita en qué número podría ser que van, pero cerca de los 3,000. 3,000, sí, pero ocasionado este volumen por la extinción que se va haciendo de los juzgados. Entonces, si ahora un juzgado recibió a 2 más, nomás imagínense si ya el conflicto era importante, y sumado a esto, pues sí, todavía tenemos un buen problema, pero es atacable y hay que confiar pues en la autoridad, en el derecho, porque es lo único que nos va a sacar. La justicia por propia mano se da mucho acá. ¿Sí? Hay gente que todavía dice que hay cosas que se resuelven con un buen balazo. Recordemos. Sí, la población así se defendía, la justicia privada. Sí. Y entonces, bueno, también si se los quitan violentamente, pues se desarrolla la violencia y pues tenemos este tipo de problemas. Sí, tenemos un grave problema ahí, todo lo que está dejando mucha de la carga de trabajo, doctora. Recordemos que la doctora tiene solamente 42 años de ser juez en materia civil. De carrera judicial. De carrera judicial, tuve la oportunidad de que me permitieran de estudiante hacer prácticas en juzgado civil. Entonces, desde meritoria, que era permisivo en aquel tiempo, ahora pues ya no, pero en aquel tiempo se pudo, y creo que ahí fue donde descubrí mi perfil. Y la verdad es que, bueno, me he formado en la práctica jurídica, y empecé pues en un juzgado familiar como secretaria de acuerdos, y de ahí a juez, y después a juez civil. Y solamente se hace camino andando. ¿Y qué camino tiene? Pues que ha pasado por todos estos lugares, que sabe tomarlo en cuenta, sabe resolver, sabe actuar, es las personas que tienen camino. Es la persona que, además de una amplia trayectoria académica, porque también ha impartido clases y a nivel posgrado, entonces también tiene un largo camino académico. Además, con mucho gusto, es algo que le debemos a la sociedad. La sociedad nos pagó, son escuelas públicas donde nos formamos, y creo que lo que menos podemos hacer es escatimarle este tipo de acciones a la población.
No, maestra, en serio, profesionales, profesionistas, con esta situación de formas de pensar, de formas de dirigirse humanamente, lo que dice, el rezago que tenemos, la forma de manejarlo, porque estamos viendo gente adulta, es una propiedad, el no violencia, con la trayectoria académica, con la trayectoria laboral que tiene, en serio, hay que valorarlo, hay que valorar este tipo de perfiles, doctora. Gracias, sí. Sí, en verdad. Pues bueno, amigos, continuamos en un momento, vamos a una pausa y regresamos con la doctora para este tema que estamos abordando. Regresamos en un momento. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos de vuelta con la doctora en Derecho Judith Cova Castillo, quien es candidata magistrada en materia civil del Tribunal Colegiado en el primer circuito del Poder Judicial Federal, que la encontramos en la boleta de color rosa por el distrito 11 en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc con el número 07. Estábamos tratando el tema, la posesión y la propiedad en la Ciudad de México, así como la extinción de dominio. Interesantísimo lo que nos está indicando la doctora, de verdad, la carga de trabajo, el volumen de lo que tiene, cómo se van delegando los asuntos, las extinciones de los juzgados, pero desde el punto de vista humano que tiene, esa calidad de devolver a la sociedad lo que nos dio, la formación que le dio a la doctora, que es egresada de escuelas públicas, esa situación, esa conciencia moral de proyectar todo esto, doctora, esa formación, esa trayectoria que no se paga, no se da en 5 minutos, no se da a partir de otra situación, dado ese gabaje que tiene de años, doctora. Doctora, yo tengo con dudas en cuanto a esto que nos estamos platicando. Tengo hace ratito que estamos dialogando, que me explicaba una de las preguntas. Mi pregunta es, ¿usted a qué atribuye la valoración de controversias sobre la posesión de los inmuebles? ¿A qué atribuiría la...? Fíjese que el volumen que está alcanzando, el volumen de trabajo sobre estos temas,
Es preocupante. Y les voy a decir qué problemas importantes se han detectado en las cuestiones de la posesión. La falta de previsión de los propietarios para las sucesiones. ¿Quién va a heredar mis cosas? A pesar de que ha habido importante publicidad por los notarios, por la Ciudad de México, de que se acerquen a hacer testamento, de que haya cuando menos esa situación, esa seguridad de cómo van a sucederse los bienes, porque todos nos vamos a ir, tarde que temprano nos vamos a ir. Entonces, si no dejamos bien determinado eso, esta cuestión, la posesión simple, y más cuando no hay títulos de propiedad que avalen que efectivamente el abuelo era el propietario. Imagínense, todo pasaba por documento privado, esto es para ti, y le dejaban su papelito, y así él le dejaba el papelito a otra gente, y nunca teníamos un trámite legal. Yo creo que esa es una parte importante, el que no preveemos cómo queden nuestros bienes para cuando nos vayamos. De seguro, cuando llega una con el notario, le va a decir, ¿y tu escritura? ¿Y cómo está? ¿Y cuál es la identificación? Etcétera. Seguro lo va a cuestionar. Y eso lo va a obligar, cuando menos el notario como una persona, un servidor público, sí, un funcionario público, que su principal función es atender y orientar a la población en esta materia, le va a decir, oye, te hace falta esto, te hace falta lo otro, está bien, te hago testamento, pero seguramente le va a decir lo que le hace falta. Y entonces, una vez que nosotros llegamos con un funcionario de esta naturaleza, con un fedatario, y que nos va a orientar, la gente debe tomar nota y ver que se arreglen sus bienes. Un problema grave que tenemos en la población de escasos recursos es eso, que no tienen primero la orientación para poder llegar a determinar correctamente en un testamento quién lo va a suceder. Pero no solo eso, sino la falta de recursos económicos, la falta de orientación y la falta de recursos. Cualquier abogado, como es debido, pues cobra sus honorarios, sí, ¿verdad? Y seguramente eso detiene a muchas personas. Pero yo creo que una tarea importante que tenemos para la sociedad es el servicio público de defensoría. Capaz, porque se han hecho esfuerzos, a lo mejor gubernamentales, administrativos, de tener servidores públicos que se dediquen a la defensa de la población de escasos recursos. Entonces, yo creo que otra tarea que también debe de compartirse, no solo del gobierno, con poner estas instituciones, sino también del propio tribunal. Yo creo que los jueces tenemos disposición de colaborar dándoles clases a los servidores públicos, tratando de que tengan mayor capacidad para poder asistir a la población, porque todos los que andamos en este medio nos damos cuenta que la gente que ahí se queda de por años y años y ahí se jubila sin mayor preparación que la inicial con la que entraron. Y los que se preparan evidentemente no duran tanto en ese puesto, buscan superarse, y eso es maravilloso, que la gente no se quede en el lugar y se burocratice, sino que vaya circulando y hacia el bien. O sea, es una gente que empezó ahí, pues qué bueno, es un escalón en la vida profesional, pero no es para que te quedes, síguele. Y va a dejar el lugar y va a seguir creciendo. Y eso es muy importante porque no se va a quedar ahí. Y vamos a tener gente más capaz. Yo creo que entre el propio Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, mucho podemos hacer porque contribuir a la población con este tipo de cosas. Una defensoría pública capaz, bueno, y que no le cobre a la gente, obvio. Entonces, de esta manera creo que vamos a ir resolviendo el problema. Los notarios, la verdad, me consta, hacen esfuerzos por apoyar. Sí. Entran a las jornadas, no cobran gran cosa, y la verdad es que va saliendo la situación. Pero el gran problema de la población con el problema de la posesión y de la propiedad irregular contribuye a que haya conflictos sobre esos temas.
Entonces, ¿a qué se debe? Gran parte la ignorancia, gran parte la escasez económica, pero sobre todo la falta de buscar la orientación correcta. Y los abogados, bueno, todos los abogados tenemos una función social. Todo lo que hagamos desde el ámbito donde nos desarrollemos, desde nuestra trinchera, tenemos obligación de orientar. Y creo que de esa forma se va a ir purgando ese problema, ¿no? Se va ayudando. Ir ayudando. Sí es cierto, bueno, pues algunos no cobraré los famosos asuntos pro bono que llevan algunos despachos. Ese es muy bueno, porque ayudan a gente de muy escasos recursos, con mucha necesidad y muy capaz. La asesoría, muy profesional. Entonces, yo creo que todos podemos, desde donde estemos, servicio público, servicio particular, donde estemos, orientar. Creo que eso es lo más importante. Si no le va el asunto un despacho X porque no le resulta rentable, bueno, por lo menos que oriente y le diga a dónde pueda ir. Entonces, mientras tengamos nosotros una falta de cultura en nuestra posesión y propiedad, en nuestro patrimonio, vamos a tener esto. A eso llegan, la ignorancia, porque además le firman cosas a cualquier persona. Sí. Entonces no sale aquí que después de que muere la persona, pues que su vecino ya le había comprado y les presentan contratos privados o familiares o amigos. Que le pagó $1,000,000 en efectivo, y digo, ay caray, si es gente de escasos recursos también. Entonces, ¿de dónde sale? O sea, hay muchas cosas que nos hace falta. Yo creo que gran parte que tengamos esas controversias es esa falta de previsión, ¿sí? Para que ya vaya la gente más segura y ya sabiendo ser herederos los hijos, seguramente, o los primos o los ahijados, no sé lo que quieran hacer, van a estar más pendientes de los bienes y de los viejos. Eso es lo que buscamos también, ¿no? La seguridad de que la gente ya en edad adulta, sí. tenga la protección de la familia hasta sus últimos momentos. Es cuestión de orientación. Creo yo que hay que meter mucho ahí énfasis. Como bien decía, pues se retribuye a la sociedad lo que la sociedad nos dio para tener una mejor forma. Yo pienso que la educación pública transforma vidas, y lo que usted difunde es la concientización de la gente a través de decir, a todos nos va a llegar. Sí. Todos vamos a estar así, pero hay que estar informados, de decir, mira, la posesión, cómo se va dando, quién vendiste, quién no vendiste. O sea, que tengamos esa cultura y de cuidar pues a los que nos dieron alguna vez, ¿no, maestra? Sí, da seguridad jurídica al pueblo. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? También para que también el pueblo sea consciente de que tiene una propiedad y que tiene que cuidarla. Ya lo platicamos ahorita con lo de extinción de dominio. La falta de cuidado, ¿a qué da lugar? Todas esas cosas lo que se deja. Una cosa va con la otra. Exactamente. Sí. Yo tengo aquí dudas, doctora. Ya estamos platicando del volumen, para lo que se da esta serie de volúmenes, las controversias. Y platicamos también sobre cómo se admite la situación. Tengo una duda sobre qué tipo de juicios, cuáles serían los juicios que existen para los trámites de posesión y la propiedad privada. Los asuntos que llegan aquí al tribunal, primero la ley tiene una prevalencia muy importante. Dice, tú ven y dime cuál es tu problema, y yo le pongo nombre, el artículo 2, por ahí, de las acciones, en que las acciones, aunque no se mencionen, se tramitan. El juez para eso es perito en derecho, para analizar el caso y darle el nombre correcto a las cosas. Porque hay personas que, bueno, con escasa asesoría vienen y plantean sus cosas. Entonces lo único que pedimos es claridad. En los escritos, congruencia, para que nos quede eso muy claro a nosotros y le quede muy claro a la parte contraria para que se pueda defender bien. Y cuando lleguemos a la sentencia podamos resolver con congruencia. Entonces, ¿qué hacemos para los juicios de posesión? Bueno, la ley marca acciones con nombre. Por ejemplo, para la posesión tenemos los interdictos. El interdicto de retener, sobre todo ese de retener, que es el que está amenazante ahorita, sí. Porque volvemos a lo mismo, hay grupos delincuenciales que nomás están pendientes a ver quién se descuida, y bueno, se amenaza la posesión. O no tiene tan importante su título que cualquiera lo puede molestar.
Entonces, los interdictos son procedimientos cuyas resoluciones son de naturaleza temporal. O sea, no son de los que causan cosa juzgada como en cualquier juicio, sino que una vez que cambia la situación jurídica, porque a lo mejor ahorita tengo nomás una posesión precaria, no me han dado mi título de propiedad, pero yo la adquirí bien, soy un poseedor de buena fe, tengo forma de acreditar quién soy y cómo lo tengo. Y puede defender, es un derecho. La Constitución realmente, la Constitución Federal, si nosotros analizamos lo que es el 1416 con el 127, nos vamos a dar cuenta que lo fundamental es la posesión, lo que se cuida. Sí, nadie nos puede quitar nuestras posesiones si no es por una autoridad competente, un procedimiento en forma, ¿sí?, donde sea oído y vencida las personas. Entonces, si vemos ese punto, lo más importante son la posesión. Puedo pelear mi mejor derecho en un procedimiento de estos, que le digo que son interdictos, para retener, recuperar la posesión y después tramitar mi título para que no me vuelva a pasar. Pero mientras el juez le va a dar la posesión en el momento que cuando lo pide, se lleva un procedimiento que es parecido al ordinario civil y llega una sentencia y determina quién tiene mejor derecho. Entonces ya con más armas puede tramitar su título. Por eso decimos que son de naturaleza temporal. No lo dice así la ley, pero bueno, pues vámonos a la doctrina, a la ley y amarramos las cosas. El caso es que es un preámbulo para que nosotros podamos llegar a ser propietarios y inscribir nuestro título después, ya que nos respeta nuestra posesión, bueno, tramitamos nuestro título y lo mandamos a inscribir al registro público y entonces sí, ante toda la sociedad, somos propietarios. Ese es tipo de juicios que tenemos para empezar. Y de ahí tenemos el de prescripción positiva, que puede ser que no necesariamente tengo a una persona demandada, sino que a lo mejor no está matriculado, entonces tampoco sería prescripción, sino más bien una inmatriculación, para lograr que el registro nos dé un folio, un registro al tiempo ya con nuestro trámite, que la ley marca, y ser propietarios. Y la prescripción, pues cuando llega la gente, vamos a hablar siempre de la buena fe. Compró y nunca obtuvo su título, a lo mejor fallece su vendedor, no sé, pasan los años. Entonces la mera posesión, con las características que marca la ley, pública, continua, carácter de propietario, ¿sí?, que no ha habido nadie que le moleste, con todas las características que marca la ley, puede obtener mediante un juicio de prescripción positiva la titularidad de su bien. Esa sentencia que ella obtenga llega al registro, se obtiene el registro y ya es propietario. Y la otra que es, digamos que la inversa, cuando el propietario es despojado de sus bienes, él reclama y tenemos ahí un juicio reivindicatorio, que necesariamente la fuerza de ese procedimiento es un título legalmente registrado. Entonces, la posesión bien protegida, la ley es maravillosa. Siempre he visto que en los últimos tiempos que me pongo a analizar cómo están las instituciones, la verdad es que tenemos una codificación civil maravillosa, completa. No requerimos, a lo mejor no requeríamos ni siquiera de un código nacional, sino a lo mejor ir actualizando algunas cosas, pero bueno, esto no lo decidimos nosotros somos aplicadores de la ley, aplicadores del derecho, y para eso estamos. Pero que si tenemos instituciones súper en materia civil son estas, y de verdad vista con muchos ángulos y siempre viendo la buena fe. Yo creo que eso a todos los ciudadanos nos tiene que llevar a una sociedad mejor, cambiando nuestra idea de por la mala hacernos de cosas que no son nuestras. Pero así tenemos, yo veo una codificación muy buena para proteger tanto posesión como propiedad y la eficacia en la ejecución. Creo que eso es maravilloso también, porque de qué me sirve tener una sentencia bien dictada, preciosa, bien hecha, si no la voy a poder ejecutar, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que ser sentencias ejecutables, y el procedimiento de ejecución que tenemos, maravilloso. Hay algunas cosas que la gente se queja y que comúnmente oímos que
se tarda mucho el tribunal en resolver o un juzgado en resolver un asunto, años. Pero si nosotros, como buenos críticos, nos arrimamos un poquito y vemos por qué fulanito se tardó 3 o 4 años en que se resolviera su asunto, no es por el tribunal. Hemos llegado a la conclusión de que no es el tribunal. Más en las últimas décadas, en que los juzgados estamos supervisados por un consejo de la judicatura que nos revisa hasta la cuestión administrativa. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué te retrasas? ¿Por qué salió extemporáneo esto, lo otro? No siempre salen en tiempo. Y no porque no queramos. Es el nivel de trabajo, que es del conocimiento público, todo el mundo lo sabe. Estamos, pero superados por el montón, ¿no? Entonces, ¿se hacen las cosas? Sí. Y yo creo que no porque nos están exigiendo que sean en tiempo y que rápido. No, hay que privilegiar la excelencia en el trabajo. No por no sacar cantidad, porque sí las cosas, cantidad, sino calidad. ¿Sí? Y de esa manera creo que satisfacemos a la sociedad misma. Claro, estamos en ese tema interesantísimo, estamos hablando ya de eficacia, del volumen de asuntos que están llegando, pero la eficacia, porque hay que sacarlos no solo por sacar, no solo mostrar un número, tenemos que revisar la eficacia. Maestra, doctora, vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Sí, claro. Regresamos en un momento. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos de vuelta con la doctora en Derecho Judith Cova Castillo, quien es candidata a magistrada en materia civil de tribunal colegiado en el primer circuito por el Poder Judicial Federal. La encontramos en la boleta de color rosa con el número 07 por el distrito 11 por las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.
Doctora, estamos regresando con un tema que nos parece fundamental. Ya estuvimos hablando de todos estos temas que son de vital importancia. Estamos hablando del tipo de juicios, estamos hablando del volumen de las controversias y demás. Pero aquí toca usted un punto que bien lo dice, hay que ser humano, hay que prioridad a la calidad, más no a la cantidad. Es situación que nos habla de su trayectoria y de su calidad humana. Doctora, yo aquí tengo una pregunta. La eficacia, ¿qué tan eficaz resulta en la actualidad, actualmente, en el trámite de juicios en juzgado civil, el proceso escrito, qué tan eficaz resulta sobre ese tema? Fíjese que así por la experiencia que ya llevamos en tanto familiar como en civil, 35 años aproximadamente, ¿Sí? 37 años, nos hemos ido dando cuenta de que a la ciudadano, en este tipo de problemas que le dañan moral y económicamente, requiere que la autoridad tenga una política de puerta abierta, de que se les escuche directamente, de que independientemente de que venga con la otra parte o no. Creo que el asunto es tratar de que con la transparencia, que no solamente brindan las instalaciones con puro vidrio, sino la transparencia en nuestro trabajo, se le puede escuchar a las personas. Claro, hay gente común que no tiene idea dónde está parada y que todavía le da miedo incluso hablar con las autoridades. Qué importante es ponerse a su servicio y escuchar. Y eso en el proceso escrito creo que vale mucho, porque no solamente vamos a entender el planteamiento legal que hace un abogado postulante al dirigir su demanda, también vamos a tener de viva voz el problema tanto del actor como el demandado. O sea, aquí de entrada no sabemos quién tiene la razón, ni podemos calificar de que a lo mejor me viene aquí a contar un cuento. Yo creo que la experiencia que nos da la vida nos ayuda a ver la necesidad de escuchar. Y de los juicios, con mucha relatividad. Hoy te escucho, mañana va a venir el otro, pasado mañana, el que quiera, o en las audiencias los vamos a escuchar a los dos. Y entonces nos vamos a formar ya un juicio. Pero mientras lo primordial es escuchar a las personas. Y eso en el proceso escrito creo que es lo ideal. Lo ideal, porque todo el procedimiento que marca la ley en estos juicios permiten el contacto inmediato y directo con las partes. Y además de que son asuntos, el derecho civil en sí mismo, desde que lo estudiamos en la escuela, nos ha dado la impresión de que cuesta mucho trabajo, porque traemos la doctrina romano-germánica bien en el ADN de los mexicanos, y no es mala. Hemos visto cómo los antiguos romanos, y así al paso de los años en la evolución del derecho, pues no estaban tan errados. Hay muchas cosas importantísimas que nos ayuden. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, conocer muy bien las instituciones. Pero esas instituciones requieren estudio y requieren investigación. Y en cuestión de posesión y de propiedad, por favor, claro, y hay una jurisprudencia abundante que en mi concepto, el que sea en proceso escrito este tipo de juicios es lo mejor. Pese a que pues hay opiniones, así como la mía, pues hay opiniones encontradas en el sentido de que es más rápido en un proceso oral. Pues a lo mejor es rápido, no lo dudamos, pero la eficacia es la que tenemos que buscar. No es resolver volumen, sino resolver con calidad y a satisfacción de la sociedad misma. O sea, que veamos que las cosas van así. Y esto, tratarlo de resolver nada más en una audiencia, oyendo a las partes y un cúmulo de pruebas, no, hombre, si aún estudiando con la paciencia que debemos tener en un proceso escrito y que todavía nos da un término la ley para verlo con cuidado, nos andamos equivocando. Entonces, en una solución de un oral que sí se advierte que esto pasa y te condenan, o sea, así como que rapidito, no, son cosas muy importantes, porque la gente está perdiendo o está ganando un patrimonio.
O sea, esas cosas tan elementales de los seres humanos, sí hay que tener cuidado. Creo que el mejor procedimiento para resolver estas cosas que requieren paciencia, estudio, investigación, ¿sí? Verificación de pruebas y esto, el análisis tan minucioso que debe uno hacer para resolver una cuestión de posesión, en estos procedimientos. A lo mejor en mercantil, a lo mejor otras cuestiones civiles que no requieren una investigación tan amplia, a lo mejor. Pero la posesión y la propiedad sí es importante que ojalá se siguieran en un procedimiento escrito. Pero ya será como lo decidan las autoridades, ¿no? Pero la eficacia yo la encuentro ahí. Sí, realmente son temas que hay que tratar con delicadeza porque necesitan, como bien dijo, su tiempo de dedicación, tiempo de ver a detalle, claro, tiempo de resolver conforme a la experiencia, porque dice la intuición que se forma a lo largo del tiempo, de la formación del y aunque se tarde, creo que se justifica. Se justifica porque un asunto, hay asuntos que no lo resuelve usted en 2-3 horas. ¿Sí? Lo ve un rato y ve otro y los va uno avanzando todo, pero hasta que está bien, hasta entonces hay que soltarlo. A lo mejor me jala la oreja mi autoridad administrativa, pero me aguanto un poquito. Pero lo importante es que la cosa se resuelva. Sí, que se resuelva y se resuelva bien. Bien. Que se resuelva bien y humanamente. Claro. Porque es en juego una propiedad. ¿Para qué hago sentencias al vapor? Al vapor. Si me las va a remendar la sala, o incluso la autoridad federal va a acabar resolviendo el fondo del tema, ¿no? Creo que eso también habla mucho de la calidad que ya tiene el tribunal. Y el tribunal ha alcanzado niveles de calidad impresionantes. Ojalá no se pierdan con estas nuevas políticas. Impresionante. Sí, hay que resolverlo de otra forma, con calidad. Y de esto mismo hablando, maestra, ampliándonos con su conocimiento, con su trayectoria, de verdad esto más que una plática es una clase. Yo le agradezco por su tiempo, de verdad. No sé si nos pudiera, yo tengo aquí con estos temas dudas que podría ser. Entiendo que existe la extinción de dominio en la propiedad privada. ¿Nos podría usted ayudar? ¿Qué se entiende por extinción de dominio en la propiedad, justamente propiedad privada? Fíjese lo que acabamos de comentar. Qué difícil hacer un patrimonio, qué difícil conservarlo, defenderlo. Claro. Para que a veces en un abrir y cerrar de ojos se pierda. Y que se pierda por cuestiones que realmente estuvieron a nuestro alcance en algunas cosas y a lo mejor en otras no. Pero fíjese usted que esta cuestión de la extinción de dominio, que data del 2008 más o menos, la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, fue la pionera en la primera ley de extinción de dominio en el país, fue la Ciudad de México. Okay. Fue la Ciudad de México y se hizo con un afán de ir afectando un poco, cuando menos un poco, pero la idea era aún mucho, al patrimonio, pero del delincuente. O sea, la idea de estos juicios de extinción que ustedes han escuchado, o la población ha escuchado, que tenemos una figura jurídica muy importante que se llama expropiación, que la hace el gobierno cuando hay necesidad de que se justifica por una necesidad pública el quitar la propiedad a alguien. A lo mejor va a abrir una calle, estorba el predio, bueno, lo expropia, le pagan a la persona una indemnización y ahora es del dominio público ese terreno. Bueno, hasta ahí creo que esa es la idea que tienen las personas de la afectación que hace el gobierno sobre esos bienes. Pero en este juicio, en esta ley de extinción de dominio, sí es una situación parecida porque el Estado le retira la propiedad a las personas. Claro. Nada más que sin devolverle un centavo. Claro. Es total la afectación, no tiene derecho a indemnización y es por haber actuado con descuido en el cuidado de sus bienes. ¿Cuál es el tema? O sea, la idea era que con esta ley, mira, pues al que secuestra, al que roba, al que trafica drogas, ¿sí? Y ahora muy amplio el catálogo, hasta delincuencia organizada y
nos alcanza a todos, ¿sí? Si no tenemos cuidado en cómo nos dirigimos en nuestra vida diaria. Entonces, ahora es por delito que podemos perder nuestros bienes. Tanto trabajo en defender la posesión, en obtener un título, en inscribirlo, en tener una cosa que suceda en nuestros familiares, en nuestros bienes, cuando nos toque la muerte, sí, claro, para que se pierda, ¿no? ¿Cómo se pierde? Se afecta toda la propiedad, ¿eh? Estamos hablando no solo de bienes inmuebles, de posesión. También podemos perder nuestros muebles, nuestro carro, por ejemplo, el dinero que tengamos depositado en instituciones bancarias. También, sí. Todo se afecta el patrimonio. Se afecta el patrimonio porque quizás si la autoridad logra probar, las fiscalías, Sí. la fiscalía especializada logra probar que ese patrimonio tiene afectación, está grabado con delitos. ¿Qué tal que pues a lo mejor ese dinero fue producto de un secuestro, fue producto de la venta de un vehículo robado, ¿sí? O de autopartes, o que me dedico a la delincuencia organizada, ¿sí? O sea, se puede perder el patrimonio en sí. El patrimonio ya sabemos cómo se conforma, ¿sí? Hasta perdemos pues también nuestro prestigio, si lo teníamos. Entonces, ¿qué pasa con esta ley de extinción de dominio que, repito, data del 2008? La idea era afectar el patrimonio de la delincuencia. Entonces, viene un primer catálogo de delitos que era trata. La trata, que es un delito terrible de la humanidad. La trata, el robo de autopartes, el narcomenudeo, ¿sí? Es sobre todo esa cuestión del narcomenudeo se dio mucho, se fue descubriendo que en nuestra sociedad lo estábamos encubriendo. Ustedes se acuerdan que pues se empezó a dar la venta como que en la tiendita de enfrente, de la esquina, o que en un negocito X, o sea, muy veladita la venta de drogas, en lugares muy que la gente se da cuenta, porque casualmente preguntan dónde venden droga y rapidito saben dónde. Más fácil que la escuela, donde venden cosas indebidas, y ahí la gente incluso, fíjense, ¿saben cómo nosotros pensábamos que se iba a afectar de verdad y de inmediato el patrimonio del delincuente? ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa del principio? Del principio de esto, ¿eh? Porque ya después alcanzamos volúmenes bonitos. Resulta que en colonias sencillitas, en delegaciones de escasos recursos, de periferia, y acá también en las otras colonias, la Roma, la Condesa, en cualquier colonia. En cualquier lugar. Resulta que en la tintorería, ¿sí? En la tienda de abarrotes de la tía Luchita, en cualquier parte, se empezó a dar la venta de droga a menor escala, de gente que iba por una tachita de 50, 200 pesos, no sé cuánto cueste ahora. Entonces, se les hizo fácil el negocio a esas personas de escasos recursos. ¿Y qué hacían? Rentaban una accesoria, aunque sea chiquita, rentada a la vecina, y ya pues tenía su renta a la vecina, y resulta que ahí vendían estas cosas. Y por tener un ingreso seguro. Sí, no se fijan. El tema de todo esto es que ¿qué bienes se afectan? Los inmuebles. Se afectan los inmuebles y se afectan los muebles. Las casas, los terrenos, ¿sí? Los carros. Si no tenemos cuidado con nuestras propiedades y nuestras posesiones, podemos caer en esto. Si yo rento porque sí a alguien que ni conozco, ya, bueno, pues me van a dar 1,000 pesos mensuales, pues qué bueno, porque estaba ocioso ese pedacito, ¿no? Y resulta que llega la autoridad, hacen una revisión y encuentran ahí ese tipo de ventas. Por encontrar esas cosas ahí adentro, la propiedad peligra. La propiedad peligra, o sea, el hecho de que se permita, que se permita, eso es muy importante la palabra, que se permita
que se haga ese tipo de cosas, se puede perder la propiedad. Pero también la autoridad tiene que tener mucho cuidado, la autoridad judicial, cuando nos llega una cuestión así de que en la accesoria de la esquina que rentó fulanita de tal, se encontraron estas cosas. Y resulta que el señor que estaba rentando nada más usaba ese pedacito. Y ni siquiera tenía baño, nada más tenía el accesorio esa afuera. Entonces, ¿qué pasa con un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento es un contrato de uso. Ujú. ¿Sí? Como el comodato, el uso temporal de un bien por una contraprestación, básicamente. Desde que usted facilita el uso de un bien rentado, puede ser el ejemplo de la tiendita de la esquina, como puede ser hasta un departamento de lujo. Resulta que ahí, dentro de los inmuebles, como dueño yo no tengo acceso, porque le permite el uso, ¿sí? Y no me va a estar permitiendo pasar cada rato, ¿sí? Entonces, la lógica y la ley misma me va le puedo decir que el señor dueño del inmueble permitía el uso para fines ilícitos. No es tan sencillo, no es tan sencillo decir eso, porque en un contrato de uso como este, no tengo acceso. Si no me permiten pasar, no tengo acceso. ¿Qué cosa es lo que puede hacer la gente? Pues ser más cuidadosa. Tenemos que ser más chismositos, más metiches, ¿no? Y estar muy bien en lo que estamos. Porque si estamos viendo que llegan los muchachos, compran, se van, o sea, llama la atención. Sí. Y más si vienen en parvadita. Sí. Entonces, algo nos tiene que indicar que algo está pasando. Y que fulanito que me rentó 5 metros, pues trae un carrazo, y entra y sale gente con cosas, dinero. Algo nos tiene que decir que algo está pasando. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos alerta la ley? Dice, es que si tú te das cuenta, en palabras técnicas, pero en esencia, si tú te das cuenta que tu posesión o tu propiedad está siendo utilizada para fines ilícitos, denúncialo. O sea, la primera cultura que debemos de cuidar aquí es el de la denuncia. No solo el cuidado, sino de la denuncia. ¿Qué va a pasar si el propietario va y le dice, oye, me acabo de dar cuenta que vendes drogas? A lo mejor lo matan. Sí, no sabemos. Sí, o sea, la actitud del delincuente es impensable, ¿no? Impredecible. Precisamente, pues está delinquiendo, no sabemos cómo va a reaccionar. Lo primero que va a hacer el propietario, le va a dar miedo. Y, doctora, ¿y decides la vida o el lugar? ¿Cómo vas a...? Es la vida, es la seguridad familiar la que debe prevalecer, por supuesto. Pero si puedes denunciar, hágalo. Es una manera de defenderse de que la propiedad no pase al Estado. Una cuestión importante que ahora maneja el Código Nacional, el código anterior, que era el procesal, con ayuda del procesal civil natural, pues nos permitía interpretar el Código Civil en cuanto a la buena fe desde ese ángulo, como lo está regulando el Código Civil. La buena fe se presume y la mala fe se prueba. Entonces, si dice la ley que tenemos que probar ahora la buena fe, imagínense, ¿cómo pruebo yo que actúe bien? ¿Sí? Si nunca pude entrar a su casa. ¿Sí? Yo le renté, hasta ahí es un acto lícito, correcto, dentro de la ley, lo que hizo la persona. Pero si le hacen un operativo y le encuentran que tenía ahí almacenada droga, y estamos hablando de un pedacito, pero hay casos en donde tienen habitaciones ocupadas con delito, con cosas de delito. Entonces, también no me va a decir usted que, y esto no sucede nada más en extraños, los mismos hijos, los sobrinos, los nietos, los cuñados, los yernos, las nueras. ¿Sí? Nosotros, culturalmente, México le da cabida a su familia. Sí. ¿Sí? Hasta, ¿sabes qué? Mira, está muy grande el terrenito. Construye ahí atrás y tú por acá. Y total que tiene una irregularidad, es otro tema también, ¿no? Sí. De la posesión. Pero bueno, lo permiten. Pero ¿qué papá o qué mamá
no se da cuenta a qué se dedica su hijo. Oye, ya construyó en 2 meses, rapidísimo. Ya O tuvo- simplemente gasta, si no tenía trabajo, ¿sí? O trabaja eventualmente en una pizzería, etcétera, y de momento ya es una persona que tiene más recursos. Tuvimos un caso Sí, muy sí, sí. sonadito en donde la señora dueña de la casa recomendó a su hijo, ya se iba a ella a jubilar, y recomienda a su hijo con sus clientes. Ella trabajaba en un servicio público donde tenía que ver con familias, y resulta que recomienda al hijo para que trabajara en su lugar. Muchacho joven, 35 o 38 años. Muy joven. Y pues la gente ahí sí, pues conocían a la señora, Pues sí. así somos, ¿no? Sí, somos muy Confiados. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que ese señor, cuando le permiten el acceso a una casa por razón del trabajo, secuestra a la dueña de la casa y la va a guardar a la casa de su mamá. Ah, secuestrado. Como estaba hasta el fondo, dice, pues ahí, Aquí se- aparentemente no se iban a dar cuenta, pero como no se van a dar cuenta, cargar a una mujer, meterla cargando, ¿sí? Lo que sea, la gente ve. Es más, había habitaciones rentadas en una vecindad de ese tamaño. Y resulta que no se daban cuenta. Si tenía que pasar por enfrente, Ok. ¿sí? O sea, hay cosas, ese inmueble completo se extinguió. Porque resulta que en una oportunidad que tuvo la mujer, se zafó por ahí, no había nadie, pegó de gritos, alguien la escuchó, la fue a ayudar, salió y a la policía. Llegan, hacen los operativos y obvio, encuentran todo un lugar adecuado para mantener guardadas las personas. ¿Sí? Entonces se extinguió. Es muy triste tener que lanzar a la familia de esos inmuebles para que el gobierno tome posesión, ¿sí? Por una falta de cuidado. Será mi hijo, será quien sea, pero yo creo que todas las personas tenemos que exagerar el deber de cuidado, la base de la responsabilidad civil en este país y en todo el derecho romano germánico, ¿sí? Y de todo el derecho universal. Es el deber de cuidado, de tener tan pendiente lo que son nuestras obligaciones, que tenemos que cuidar nuestro entorno. Si yo no veo cómo se comporta mi inquilino, mi hijo, mi familiar, ¿sí? A un poseedor que le di chance un ratito, hay gente que mete los carros alegando que no tiene dónde meterlo y resulta que son robados. Y corre peligro ese inmueble porque es el robo de vehículos, uno de las cosas que da lugar a la extinción de dominio. El guardar el producto del delito en los inmuebles, sirven de vehículos esos inmuebles para guardar lo robado, para guardar a las personas en vía de trata, ¿sí? El narcomenudeo. Y ahora, bueno, amplísimo nuestro catálogo en el Código Nacional de Extinción de Dominio. Mucho más. Abarcó la delincuencia organizada y más, ¿no? Entonces, es un procedimiento en donde le quitan el juicio de extinción de dominio, es un procedimiento en donde se le retiran los derechos de propiedad a las personas por haber ocurrido una hipótesis de estas en sus bienes. Tanto trabajo tener un patrimonio para que se pierda. Interesantísimo esto, en verdad, que nos está ilustrando con cuestiones que no tomamos por la misma idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestro como somos, pero justo hay que devolver a la sociedad con la experiencia que tiene, con el conocimiento que tiene. ¿Le parece que vayamos a una pausa y Sí, regresamos cómo no. con nuestro último bloque? Sí, claro. Vamos a pausa y regresamos un momento. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son
Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con la doctora en Derecho Judith Cova Castillo, quien es candidata a magistrada en materia civil de Tribunal Colegiado en el primer circuito del Poder Judicial Federal. Recordemos que la encontramos en la boleta de color rosa para las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, para el distrito 11 con el número 07. Doctora, estábamos desarrollando este tema que es importantísimo después de las advertencias que nos está dando de los cuidados de la nueva cultura que debemos de tener por todos los casos, como puede suceder, como puede darse para que se haga la pérdida, que es muy difícil de entender después de lo que cuesta hacerse de una propiedad, después de lo que cuesta, de lo importante que significativo para un adulto mayor, tal vez sobrevivir de esto, que tenga sus ingresos, para que tenga su día a día, su modo de sustento, y que se lo pierda tan fácil por algo, por las faltas de cuidados que no se tiene. Yo no sé cómo podríamos hacer, doctora, con esto que se está dando para proteger a la ciudadanía, porque afecta a todos, al que tiene como al que no tiene, el que tiene porque a lo mejor no lo conoce, el que no tiene pues porque no considere que tiene los medios, o porque ser nobles de corazón. Recordemos que se da, yo soy empático, yo soy tu amigo, yo soy el que somos hermanos y que no hay problema. Por eso tengo esta pregunta, para que como ciudadanos, ¿cómo puede la ciudadanía para proteger su propiedad y no resultar afectada en estos juicios? Pero además de no ser resultada afectada en estos juicios, ¿qué recomendaciones nos daría usted para protegerla? Yo tengo esas dudas. Mire, yo creo que es muy importante que la gente tome en cuenta que desde la Constitución de la República y las leyes secundarias tiene una cosa muy importante y en palabras sencillas que se llama deber de cuidado con todas nuestras cosas. No basta que las cosas sean mías. Necesito que el derecho de propiedad que me concede la Constitución Política en su artículo 27 le dé yo el trato adecuado. Acuérdense ustedes desde la escuela que nos decían que la propiedad privada se puede usar, se puede disfrutar, se puede hacer lo que uno quiera, pero no podemos abusar. No podemos abusar de ese derecho. ¿Y cuál es ese abuso que le damos? Pues dedicarlo a fines ilícitos. O sea, todo es posible, pero no podemos nosotros dedicar un bien a la ilicitud que daña a la sociedad. Claro. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para proteger a las familias y a las personas que en general, como ustedes se dan cuenta, actúan de buena fe? Entonces, pero ese propietario actúa de buena fe o es un buen poseedor, pero la gente que lo va
a tratar de afectar, con tal de lavarse las manitas, ¿sí? Con cosas que no son suyas, pues le va, si es el hijo, si es el vecino, si es un familiar, quien sea, y va a querer disfrutar de una propiedad o de una posesión que no le corresponde, bajo la buena fe de la familia, del pariente, del amigo, que le permite vivir, ingresar a su casa, etcétera. Actúa siempre de buena fe. Y el de buena fe es el que ha venido pagando los platos rotos en este asunto. Por eso digo que no le hemos pegado realmente al delincuente, le hemos ido pegando a la gente de buena fe. Sí. Pero por esta falta de cuidado. Sí. Entonces, no podemos, el abuso al que se refiere la ley es a estas cosas, de permitir la ilicitud dentro de nuestros hogares, o con nuestros carros, o con nuestro dinero. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no permitir que terceros vengan a afectar lo que tanto trabajo me está costando a mí. Nos puede doler negar, porque a los papás les cuesta mucho trabajo negar algo a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes, a quien sea. Les duele, y triunfa la buena fe sobre esa posibilidad de que a lo mejor le debe dar una corazonada de que no va a salir bien las cosas. Deben obedecer a eso, porque tenemos que cuidar. ¿Qué decimos cuando viene alguien a pedirnos en arrendamiento una casa? Pues hay que ver bien a quién se la rento, o un departamento, o un cuarto. También con los amigos, ¿para qué le presto mi coche? ¿Sí? Es como antes decían los señores, que el caballo nada más, y la mujer a la vista del amo, ¿no? Exacto. O sea, los carros no se prestan. Así puede ser mi hijito bonito, precioso, pero yo sé que en un tremendo, mejor no lo hago, porque aparte de la responsabilidad civil que me va a generar, puede inmiscuir mis bienes en un ilícito. ¿Cuántas personas? Préstame tu carro un ratito, ¿no? Y resulta que llevaba un secuestrado, o que acababa de robar, ¿sí? Que lo usan para el delito. Se pierden los bienes por eso, por esa atenta buena fe que tenemos, y no cuidar que los demás sean más atentos con nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que yo les recomiendo es que celebran un contrato bajo la asesoría de alguien que sepa, y que le permita una cláusula, y póngansela, que el señor le va a permitir entrar a su casa cada que tenga que cobrar la renta. Nada de que me la depositas en el banco. Yo creo que eso estamos perdiendo de vista el cuidado que debemos de tener. Y yo creo que con el hecho de ir, pues nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Sí? Que nos damos cuenta sin entrar a qué se dedican. Los vecinos, bueno, somos buenísimos para estar cuidando a los vecinos. O sea, el ruido se hace, pero a veces nosotros no nos damos cuenta directamente de qué está pasando. Entonces, los contratos de arrendamiento, de comodato, ¿sí? Todos los contratos de uso, pónganle una clausulita de que lo va a dejar entrar a supervisar. Claro que sí, si quiere, si no, no hay. Es cierto que a veces es el alimento, el producto de esa renta es el alimento de la familia. Sí, claro. Pero no puede exponer exactamente la fuente de sus ingresos, que va a permitir seguir teniendo la propiedad y a su familia comiendo. Entonces hay que tener con muchísimo cuidado eso, y sobre todo yo creo que el papel del Estado es fundamental aquí. La difusión como una manera de seguir con la prevención es difundir la ley en toda su amplitud. Yo ya no he escuchado programas donde se difunda esta ley de extinción de dominio, que la cambiaron de ser local, ahora es un código nacional que rige para todos en el país, bajo las mismas hipótesis, cuando tenemos provincias que ni les llega siquiera la ley, ni las instituciones, ni las comunicaciones, y menos el sustento. Entonces, donde se da más el delito a veces es en la provincia, y no tiene difusión la ley, así a ese alcance. Entonces, yo creo que hay que difundirla, hay que difundir las causas por las cuales se pierde la propiedad. Ahí yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que tener como Estado. Pero como familias, como dueños, sí, cuidar a quién le presto, a quién le doy. Lo prestado es pariente de lo dado. Nuestros refranes mexicanos, claro, muy buenos. Sí, ya no regresan las cosas, y regresan empeoradas. A lo mejor yo presté el coche a mi vecino y regresa y lo estaciona dentro de mi casa, y yo no me di cuenta,
si se utilizó para robar, si trae un secuestrado. ¿Qué hizo? No sabemos. Mejor no presten. Yo creo que es una manera. Claro, Sí. Y la difusión de la ley es fundamental. pues debemos entonces, por lo que estoy escuchando, estar más informados, tener una cultura, un hábito de estar al tanto, tanto los que estamos desinformados en esta parte como la gente que está rentando, Sí. dando su propiedad, porque lejos de, incluso pues, si te desalojas, si lo pierdes con esta situación Sí. de la extinción de dominio, pues pierdes incluso tu sustento, porque si ese sustento, como decía, el que trae el medio para traer el pan a la casa, y por no tener esa cláusula, pues mejor perderlo, y que el que sigue si acepta la cláusula, Sí. y tener de alguna forma una certeza legal por esta situación de ser empático. Sí, no hay problema, yo te pido lo mínimo, no fírmale aquí y vámonos, y no sabemos, ¿no? No sabemos. Ni los consanguíneos, los hijos, algo como dice, no le voy a decir, no voy a creer que mi familiar vaya a hacer eso, un hijo lo creemos tanto hasta Sí, metemos las manos al fuego por ellos. por ellos. Pero pues a veces son los primeros que dan la estocada a su familia. Sí, la verdad que son temas de primera que hay que tocar, son temas que hay que tener en cuenta, son temas que sacuden, que por eso es la realidad. Esos temas son los que debemos estar informados, más con quién, con alguien que tiene una trayectoria amplia, que es humano, que como dijo la doctora, aquí es resolver con calidad, no con cantidad. Aquí hay que, pensando, fíjense, hay que informarnos, donde luego no llega la lejanía de los estados y que se dé, pues a dónde se traslada, y que digas, híjole, ya perdimos, no sabemos, y se pierde esta situación, y no hay que resolver por resolver, que no se resuelva por cantidad. La intención es presentar un número, ya resolví, impresionar, ¿no? La intención es que esto llegue bien, que se resuelva de buena forma, para que la gente esté Y que bien. beneficie a la sociedad. La sociedad. Porque hasta ahorita lo que hemos visto es que la gente que ha venido perdiendo es gente que no sabía, que no supo cómo prever que iba a pasar esto. El delincuente es muy hábil, Sí. muy inteligente, y puede que tenga los recursos suficientes para vivir bastante bien con estas formas. Pero me gustó este lugar como para mantener a la gente secuestrada, para guardar los bienes robados. Claro, Sí. claro, para que sea Exacto. su modus. Su modus operandi en esas cosas. Qué difícil, qué Sí, difícil. sí, Bueno, doctora, no sé, alguna recomendación, algún comentario final. a las familias que sean cuidadosos y que las autoridades, yo creo que tenemos que ser más abiertos, y a lo mejor, ¿por qué no? También podemos hacer un servicio social en difusión, no sé, radio, televisión, de ir enseñándoles casos prácticos de cómo cuidar sus cosas. Sí, en verdad. Sí, que eso es muy importante, porque hay gente que si no es consciente de sus derechos. En la escuela lo primero que deben enseñarle a los niños es el derecho y las obligaciones, porque somos muy amplios en decir el derecho de los niños, de las niñas, ¿sí? De todos tienen derechos, Todo. pero ¿cuándo enseñamos a nuestra comunidad a que primero es el derecho y las obligaciones? ¿Sí? No sé. El respeto a la familia, a los bienes ajenos, o sea, todo eso empieza en el hogar. Tristemente en los hogares hacemos delincuentes. Desgraciadamente no sé, creo, doctora, que nos ha enseñado que de aquí para acá, cuidado con mi familia, cuidado con lo que yo puedo exigir, pero yo creo que de algún tiempo no nos han enseñado a nosotros dar ese respeto, a dar esa cultura de cultivar. Recuerdo que, por ejemplo, mencionaban el librito, no sé si creo que ya no existe incluso la materia, el buen ciudadano, el librito del buen ciudadano. Ya no. La materia. Desapareció el civismo desde la primaria. Exacto. Y eso yo creo que sí, la educación y la conciencia son la base de una buena convivencia. Y no solo eso, sino del desarrollo del país. La educación, la salud, ¿sí? La conciencia. Pero si nos educamos, somos conscientes. Entonces, desde esos dos derechos tan fundamentales en nuestra Constitución, que de verdad la hemos descuidado. Ha sido un La hemos descuidado, y yo creo que hay que poner énfasis en esos temas, que el pueblo no se va a desarrollar si hay falta de educación y si no hay salud.
Principales, temas principales, prioritarios. Hay que tener la cultura, no sé, pienso yo, de la prevención. Si no te dan una buena prevención en todos los ámbitos, no llegas a desarrollar en algo como médicamente, en lugar de caer en un hospital, preverse. Tratar la mejor alimentación, tratar del ejercicio, la salud mental, tratar de leer más, tratar de hacer el ejercicio, Sí. así como es con la cultura de la prevención para cuidar nuestros bienes. Sí, Como no nos han enseñado, como las materias que han desaparecido, doctora. claro. ¿Es así? En la Entonces, medida que el pueblo conoce sus derechos, uy, ¿sí? Podrá exigirlos. Pero mientras le hagan creer que nada más tienes derecho a esto, no, el ciudadano desde, yo todavía recuerdo en mis libros de primaria venía lo que es el artículo tercero, primero, el tercero, el cuarto, de hecho el número de hijos que quiera, el derecho a la habitación, la educación en el tercero, el 24 parece que refería en aquel tiempo que yo fui a la escuela, sí, la libertad de creencia, sí, la libertad de creencia, el 123, la libertad de trabajo. O sea, así como venían desde la primaria, desde ahí tiene que ser la educación. desde formar, Desde desde y ahí. con la otra cuestión, no tienes derecho a todo, espérate. Tienes que cumplir obligaciones. Exacto. Te levantas, levanta tu camita. Ir ¿Sí? cumpliendo Tan para- sencillo como eso. Es una continuidad la casa con la escuela. Pero si no tenemos esa continuidad, Sí, decían por ahí la educación se mama en casa. Ahí no es la formal, esa otra, la que tenemos como sociedad, el día a día. ¿Sí? y el delincuente también se forma en casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La familia más cuidadosos. Más cuidadosos con la familia, ir apoyando este tipo de prácticas, de ser cuidadoso, de que pidamos, de que saber dar, de ir teniendo hábitos, buenos hábitos, formar el núcleo, que es la base de la sociedad, el núcleo familiar, pero con buena prevención, con buenos hábitos, saber qué está haciendo mi hijo, no cegarnos ante todo y no solo exigir, decir esto es que yo soy libre de esto, soy libre con el celular de grabar, soy libre de tener redes, no, Sí. concientizar, sí, porque el Sí. uso desmedido de los teléfonos y exigir, yo tengo derecho a esto, yo tengo, sí, ¿y de dónde empiezas? Con Tu eso, obligación. la obligación, ¿dónde Hay que empieza? ganarse las cosas. Exacto. Hay que cuidar nuestro entorno, Para la que- naturaleza, bueno, mil cosas que sí, que hacen falta, ¿no? que hacen De ponerles falta. cuidado. Sí, en verdad que la sociedad es la base, la familia, el núcleo que está. Pues agradezco su visita, doctora, espero no sea la última, espero sea de muchas. Les agradecemos a la doctora en Derecho Judith Cova Castillo, quien actualmente se encuentra en funciones como juez civil. Le agradecemos por el tema que trató con nosotros. Recordemos que ella es candidata a magistrada en materia civil de tribunal colegiado en el primer circuito de Poder Judicial Federal, que la encontramos en la boleta de color rosa por el distrito 11, por las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, con el número 07. 07. ¿Sí? Sí. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.